Televisa presenta. Los estudios genéticos y genómicos son una valiosa herramienta para que los profesionales de la salud puedan tomar decisiones con base a las características únicas de cada ser humano. Los médicos y profesionales de la salud utilizan este tipo de estudios para entender las diversas características que tiene un paciente o de una enfermedad compleja, lo que permite establecer un diagnóstico, pronóstico, tratamiento y programa de prevención personalizado y de alta precisión. ¿Quieres conocer más del tema? Vámonos al consultorio. Hospital Cima presenta. Bienvenidos a Tu Consultorio está aquí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oigan, y ustedes saben que aquí en Televisa Sonora contamos con los mejores especialistas. Hoy nos visitan nuestros amigos de Hospital Cima para platicarnos acerca de cuáles son aquellas pruebas de última tecnología. Ellos siempre están a la vanguardia y claro, con especialistas de alto nivel. Hoy nos acompaña Juana Ramírez, ella es presidenta de la Fundación Guerreros, también es presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México. Es autora de la iniciativa Medicina con M de Mujer, así también como el doctor Fernando Castilleja. Él es médico internista, intensivista y especialista de estilo de vida saludable y bienestar. Además, es fundador y CEO de NUP, y también es CEO de Genetic Service. Es profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Salud y también mentor con 25 años de experiencia en el sector de salud. Por eso el día de hoy el programa va a estar muy enriquecedor para que se queden con nosotros. ¿Quieren conocer más acerca de Hospital Cima? Veámoslo. Hospital Cima Hermosillo fue fundado hace más de 25 años como el primer hospital de alta especialidad en el noroeste de México, siendo considerado el líder por sus altos estándares de calidad y seguridad del paciente, además de contar con el mejor equipo de médicos especialistas de la región, así como la tecnología de punta necesaria para realizar procedimientos con elevados estándares de calidad y seguridad a la altura de los hospitales más reconocidos a nivel internacional. Es el único hospital del noroeste de México de alta especialidad, con tecnología e infraestructura de vanguardia. Ha sido galardonado con distintas acreditaciones del ámbito de la salud. Está ubicado en Hermosillo, Sonora. En la actualidad, este moderno hospital de especialidades cuenta con tecnología médica avanzada y un equipo altamente capacitado y bien acreditado. La calidad y seguridad de los pacientes es lo más importante para Hospital Cima. Ya estoy acompañada de los especialistas. Juana, bienvenida. Fernando, bienvenido. Gracias. ¿Cómo están? Gracias por tenernos aquí, muy contentos. Y Juana, bueno, veíamos su trayectoria de ambos. Nos encantaría conocer un poquito más en qué van enfocados y hacia dónde pueden apoyar el tema de la salud, sobre todo Juana. Mira, Karen, pues encantada primero de estar aquí contigo y con el auditorio. Yo tengo más de 20 años dedicada a las personas que tienen que vivir con una enfermedad compleja como el cáncer, como la esclerosis múltiple, como la artritis reumatoide y también a entender y a buscar herramientas de diagnóstico que permitan que los médicos especialistas puedan tener medicina de precisión para la atención de los pacientes. Y justo por eso hoy vamos a platicar de genética. Así es, de genética. Y bueno, también, Fernando, nos encanta el tema del estilo de vida y todo este tema que conlleva un mayor bienestar. Mira, el gran problema en México hoy se llaman enfermedades crónico-degenerativas. Estamos embebidos hoy en una epidemia donde el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades del corazón y el cáncer nos están agobiando. Y los médicos siempre hemos estado acostumbrados a tratar la enfermedad, pero hay muchos pasos hacia atrás que tienen que ver con la prevención. Y una parte importantísima de la prevención de la que Juana y yo y el grupo estamos convencidos es el cambio
en el estilo de vida y cómo impactar estos elementos que a la larga causan enfermedad. Entonces creo que podemos trabajar mucho antes y que nuestra audiencia se lleve esa señal de que podemos hacer algo por nosotros. Claro, sobre todo el objetivo, ustedes conocen que es la prevención, el poder llevar la información valiosa, importante, y que acudan con los especialistas. Mes de octubre sabemos que es importante para aquellas personas que presentan cáncer de mama, una patología, enfermedad difícil, y bien como psicóloga, en donde usted los acompaña durante el camino también. Así es, y no venía preparada, pero creo que por eso venía de rosa. En efecto, estamos en el mes del cáncer de mama, acostumbrados a que las personas y los monumentos se visten de rosa, que la gente lleva listones en la solapa, pero no estoy tan segura de que todos sepamos de qué se trata y sobre todo cómo podemos prevenir y cómo podemos usar la genética a favor de los pacientes. Entonces, cáncer de mama y no aprovechando que estás aquí, pero pues es el crecimiento desordenado de células que va a generar tumores en el área de las mamas. Importante, no es una enfermedad exclusiva de las mujeres, en el 3% de los casos también se da en los hombres, y cuando tenemos pacientes diagnosticados con cáncer de mama, que es importante recordar que estamos hablando del 20% de todos los casos de cáncer del país, así que es un volumen muy importante, más de 25,000 nuevos casos por año se dan en México. En pacientes diagnosticados con cáncer de mama es interesante saber que no todos los pacientes son candidatos a quimioterapia y que usando una prueba genética podemos saber cuáles van a ser los pacientes que se beneficien de quimioterapia y cuáles no. Interesante saber también que desde hoy esas pruebas genéticas están disponibles en el Hospital de Cima. Así es, y bueno, vamos a platicar, tenemos mucho, chicos, por platicar acerca de este tipo de pruebas, pero vámonos desde lo general, porque en muchas ocasiones, Fernando, ni siquiera conocemos nuestra genética, nuestros antecedentes familiares, ni cómo están a lo mejor nuestras células y todo este tema. Ustedes son especialistas en nutrigenética. Así es, mira, la nutrigenética es un campo muy nuevo de la medicina, que está basada en la evidencia, y la evidencia es conocer cuáles son nuestros genes y esos genes a qué nos predisponen, ¿no? Hay una frase muy famosa que es: genes no son destino, pero también es cierto que tener cierta predisposición, si le pones un entorno, puedes facilitar el problema. Por ejemplo, si alguien tiene genética para un cáncer de pulmón y fuma, pues su riesgo de progresión y de que tenga un cáncer pulmonar es bien alto. Lo mismo con la obesidad y lo mismo con muchas otras condiciones. Ahora, en el día a día, pues nosotros hacemos actividad o no la hacemos. Comemos X o Y cantidad y calidad de alimentación. Aquí es muy importante que la genética de cada persona puede determinar a qué reaccionamos bien y a qué reaccionamos mal, tanto en la alimentación como en la suplementación, como en la actividad física. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que hacemos una rutina restrictiva de alimentación, bajamos 1, 2 o 3 kilos y sueltas la dieta porque está horrible, porque te pusieron a comer lechuga todo el día y terminas rebotando el peso inmediatamente? Entonces, la nutrigenética nos apoya para entender cuáles son tus tendencias, cuál es tu predisposición y a diseñar un plan de alimentación, de suplementación y de ejercicio apropiado para ti, basado en lo que tu información tienes en cada célula tuya. ¿Cómo le hacemos hoy? Pues lo que me dijo la vecina o lo que me dijo el tío, ¿no? Exactamente, yo creo que es bien importante eso, individualizar, porque muchas veces hablando ya como nutrióloga en temas de alimentación hacemos, ay, es que a mi amiga le funcionó, pero a mí no, pero yo soy otra persona, ¿no? También a lo mejor no estoy absorbiendo correctamente esos nutrientes y de eso se encarga la nutrigenética. Es correcto, o sea, la verdad es que la información basada en los genes es información propositiva, personalizada, individual, ¿verdad? Justo lo dijiste, no a todo el mundo nos va bien con lo mismo. Así es. Y hablando, por ejemplo, ahorita que platicábamos, Juana, acerca del cáncer, muchas personas también asocian el tema del cáncer con una carga genética. ¿Cómo es que ustedes manejan esa situación? Así es. Importante saber que el 15% de todos los diagnósticos de cáncer son de carácter hereditario. Entonces, hay un porcentaje en el que, en efecto, la carga genética. Así que si en su familia, en sus familiares directos, hermanos, hijos, padres,
ya ha habido presencia de diagnóstico de cáncer, especialmente si es antes de los 50 años, es muy probable que ese diagnóstico de cáncer tenga que ver con la existencia de una genética asociada al diagnóstico. Entonces, ¿qué se recomienda en esos casos? Hacerse un estudio de riesgo oncológico, que el que está disponible encima es OncoRisk, y entonces haces el estudio, hay asesoría, y en el caso de que el estudio diga que en efecto existe un riesgo a la aparición de cierto tipo de enfermedad, entonces que tengan la asesoría con los oncólogos del hospital, con el equipo de genética del hospital, con psicología, etcétera, para aprender cuáles son los estilos de vida. Hay algo bien interesante, uno no hereda las enfermedades. Lo que se heredan son los genes que activan esas enfermedades. Entonces, si sabemos que tenemos el gen, podemos con asesoría médica o cambiar el curso, ¿no?, y evitar que aparezca la enfermedad, o bien saber que tenemos que hacer rutinas para vigilar que el cáncer aparezca. Aquí otra cosa es importante, ya en muchos tipos de cáncer es posible curar al paciente. 90%, por ejemplo, que empezamos hablando de cáncer de mama, 90% de las pacientes con cáncer de mama se pueden curar si el cáncer se diagnostica a tiempo. Entonces, si yo me hago un estudio de riesgo cuando estoy sano, me hago un estudio de riesgo y sé que yo tengo un mayor riesgo de cáncer, es probable que el especialista sugiera que en lugar de una mastografía cada año la tenga que hacer cada 6 meses, o que en lugar de hacer un antígeno prostático en el caso de los hombres con cada año, entonces lo tenga que hacer cada 6 meses, etcétera, porque ahí es donde tengo el riesgo específico. Y entonces, a un diagnóstico temprano, pues un muy buen pronóstico de cómo le puede ir al paciente. Así es, Juana. Y ahorita lo enfocamos un poquito del tema del cáncer, pero Así hablando, es. por ejemplo, como bien mencionó, ahorita que vivimos en una epidemia de sobrepeso, obesidad, enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares, un mundo, ¿todas las enfermedades están relacionadas a alguna carga genética? ¿O hay alguna que me tenga que preocupar y decir, ok, yo presento esto, necesito del apoyo de un equipo multidisciplinario o de estas pruebas que ahorita vamos a platicar más al respecto, que son más específicas? Mira, definitivamente que tu genética determina la forma en la que vives, naces, creces y te enfermas, pero tampoco es menos cierto que el ambiente en el que las personas se desenvuelven y viven van a facilitar la aparición de ciertas enfermedades, o todo lo contrario, a garantizar que la persona tenga una vida más saludable. Hay que recordar que estamos hablando de genoma humano apenas desde el año 2000, y que en el año 2007 empezaron a aparecer las primeras aplicaciones clínicas. Entonces, los estudios que tenemos hoy disponibles para los pacientes, estoy segura, son la punta del iceberg de todo lo que vamos a saber el resto de nuestra vida acerca de genética. Entonces, definitivamente es lo que tenemos que hacer en salud. Sí, hay enfermedades que ya podemos diagnosticar, hablábamos de cáncer, pero también en enfermedades cardiovasculares, que creo que Fernando les puede contar mucho más. También en medicina reproductiva, ¿no? Hoy tan importante hablar de la compatibilidad de caracteres como de la compatibilidad genética antes de procrear. También por supuesto en biología de la reproducción, en el diagnóstico de enfermedades raras en los niños, muy importante. Entonces, sí hay un mayor desarrollo en ciertas líneas terapéuticas y otros que están en proceso de desarrollo y que seguramente nos van a dar noticias. Pero aquí lo interesante es, por ejemplo, en cardiovascular, y me gustaría que tú platiques más, es estos famosos casos de alguien que tiene una muerte súbita en medio de un partido de fútbol y que se trata de un deportista de alto rendimiento con una extraordinaria dieta, evidentemente con una rutina de ejercicio, y que no tenía ningún otro factor asociado, y la explicación en esos casos está normalmente en la genética. Y sabemos que hoy en día temas cardiovasculares se posicionan en el número 1, ¿no? Pero bueno, chicos, es momento de irnos a nuestra primer pausa, pero ustedes no se despeguen, porque regresando del corte, doctor Fernando nos compartirá muchísima más información relacionada a todo este tema cardiovascular que sabemos que hoy en día nos está afectando muchísimo. Si usted tiene alguna duda, pregunta, inquietud, aquí abajo se muestra el contacto al cual nos las puedes enviar, todas tus preguntas, y estaremos contestándolas totalmente en vivo. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Hospital Cima, continuamos. Hospital Cima, regresamos.
Estamos hablando específicamente de la carga genética que muchas veces tenemos y que no las consideramos y que sobre todo cada año pues vamos viendo el respaldo y la evidencia científica y vamos actualizándonos y sobre todo de la mano de nuestros amigos de Hospital Cima que siempre están a la vanguardia, ver la manera en la cual podamos llegar un poco más específico y con más precisión al diagnóstico del paciente y para ello se encuentra Juana y Fernando conmigo para platicarnos más al respecto. Antes del corte, Fernando, comentábamos acerca de los temas cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares sabemos que son la principal causa de mortalidad en México, pero si bien existe también una prueba para poder detectarlo a tiempo. Mira, aquí lo más importante primero es ver quién tiene un factor de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular, ¿no? Y típicamente conocemos que hay factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, la alteración del colesterol y la diabetes, como los principales elementos que predisponen a que alguien se enferme del corazón. Sin embargo, cuando consideramos solo esos factores, se nos escapa de la mirada o del escenario el componente genético, porque el componente genético no necesariamente se siente, ¿de acuerdo? Porque está oculto en nuestro DNA, pero contribuye con el 50% del riesgo total. De tal manera que hay gente que tiene factores de riesgo clásicos, que fuma, que tiene sobrepeso y que aparte tiene diabetes, pues a él dices, oye, tienes un riesgo bien alto de infartarte. Pero luego, si esta persona tiene una genética de mayor riesgo, entonces las intervenciones que tienes que hacer en esta persona tienen que ser más intensivas. Porque luego, ¿qué sucede? Estas personas le dicen, pues tienes que bajar un poquito de peso, deja de fumar, y eso les decimos en la consulta. ¿Y qué sale? ¿Qué es lo que sucede? Sale la persona a echarse sus taquitos, a echarse el cigarrito. En cambio, cuando le pones tangible en la mesa con una prueba genética que dices, tienes un riesgo incrementado de desarrollar un infarto, entonces tenemos que hacer esto porque si no tu vida corre peligro, ¿de acuerdo? Entonces puedes identificar con mayor precisión quiénes son estas personas. Ahora, también hay gente que es protectiva, ¿de acuerdo? Y le dices, ¿sabes qué? Tú tienes una genética a tu favor que te previene de tener un infarto, haz lo propio para que ese riesgo se disminuya lo más posible, controla tu peso de esta forma, controla el colesterol. Entonces, el médico y el grupo de médicos, los cardiólogos o los médicos de estilo de vida, médicos internistas, pueden hacer planes bien personalizados, apoyados en nutrición y en un equipo de health coaching. ¿Para qué? Para que la gente logre estos objetivos, que no nada más tienen que ver con composición corporal o talla, sino pronóstico de largo plazo. Porque estas pruebas nos ayudan a predecir el riesgo de un infarto en los siguientes 10 años. ¿Y esas pruebas están ahí mismo en Hospital Cima? Por supuesto, y son pruebas que son bien accesibles porque son pruebas de saliva, ni siquiera son pruebas exóticas que requieren una prueba rara. No, es una muestra de saliva que en el lapso de 2 semanas vas a tener el reporte digital y te van a poner la asesoría nutricional y todo en Hospital Cima. Entonces es algo bien integrado, que toda la respuesta está en un solo lugar y con la mayor y la mejor tecnología, ¿no? Así es, Fernando, me impresiona muchísimo lo que comentas, porque si bien también muchas veces decimos, ay, pero ella ni siquiera tenía sobrepeso u obesidad y le dio un infarto, ¿cómo es posible? Y corría, etcétera. Incluso el deportista que mencionaba Juana, ¿cómo es posible? Eso lo podemos saber mediante esta prueba. Así es, hay algunas personas que su genética es de muy alto riesgo, porque condiciona enfermedades que son sí o sí las vas a tener, ¿de acuerdo? Y estas, por ejemplo, hay algunas alteraciones del colesterol que son bien importantes, que suceden en poquita gente, pero esta poquita gente que tiene esos genes, es casi un hecho que van a tener alteraciones del colesterol bien altas. A nuestras amigas y amigos que nos ven, si a ustedes les han dado un diagnóstico de colesterol arriba de 220, del colesterol malo, el LDL, arriba de 220, háganse un examen, háganse un análisis. ¿Por qué? Porque pueden caber en ese rango de gente que puede tener alto riesgo para tener una tapazón sin síntomas y que de repente nos dé la sorpresa. Y eso es relativamente fácil de abordar con los cardiólogos de grupos del Hospital Cima. Ellos tienen todas las capacidades y herramientas para decir si tienes o no tienes ese riesgo, pero una vez que ya identificaron que genéticamente pueden tener un problema.
Así es. Y una vez que ya identifican, ahora sí que hay que accionar, ¿no? Hacer algo por nuestra vida, por obtener calidad de vida, y que ahí pues un equipo multidisciplinario debe de ayudarle, sobre todo usted como psicóloga, Juana. Es que justo esa es la diferencia, porque ¿cómo hacerle? ir a un lugar, claro, ir a un lugar y hacerse un estudio genético, bueno, puede ser relativamente accesible para una parte de la población, pero ¿qué hago con el resultado? ¿Qué ahora, tengo ¿no? que hacer con esto? Ahorita Fernando hablaba de Cardio Encode, que es la prueba para riesgo cardiovascular, o estos pacientes que tienen estas características específicas de lípidos, que es Lipid Encode, y que ambas están disponibles en el Hospital Cima. Y después de esto, ¿qué sigue? Pues sigue que por un lado el médico tratante con más herramientas, pues seguramente va a recomendar otro tipo de tratamiento que si no conociera la información genética del paciente. Y del otro lado, pues hay un equipo multidisciplinario en el que hay, por supuesto, colegas tuyas en nutrición, pero también en psicología, porque resulta que tenemos una relación emocional con la comida. Y cuando conocemos nuestra genética, entonces decimos, con razón, Con razón. que es que yo tengo este gustito más grande por el dulce, o con razón, yo sé que a ti también te han llegado mujeres, sobre todo al consultorio, que dicen, es que retengo muchos líquidos y por eso estoy inflamada. Y hay allí a veces los mismos médicos dicen, estoy reteniendo carbohidratos y seguramente tienes una mala alimentación. Y en la prueba genética en muchos casos sí demuestra que la paciente, por ejemplo, tiene una hipersensibilidad a la sal y que por tanto sí se inflama con mayor proporción que una persona que no tiene esa hipersensibilidad. No habría otra forma de saber esto que a través de una prueba genética, y a partir de la información de la prueba genética entonces redefinir no solo la alimentación de esta persona, no dietas, no restricción, alimentación basada en la genética, y luego con Health Coach, a través del equipo de psicología, pues redefinir la relación de los pacientes con la comida y con el ejercicio. Totalmente, Juana, somos seres íntegros que muchas veces no sabemos hacia dónde ir, ¿no? O nos ganan el tema de las emociones, el estrés, cómo está afectando hoy en día. Esas pruebas me gustaría dejárselas bien claro a aquellas personas que nos ven para que puedan, claro, tomarlas, que sería, ahorita mencionabas lípidos. Las de cardio son Cardio Encode, Lipid Encode, que son para la determinación de riesgo cardiovascular y de enfermedades metabólicas. Pero de este que te estoy platicando en particular se llama NutriGenetic, y NutriGenetic es una prueba que analiza 139 polimorfismos o variantes genéticas, y a partir de esta información le va a entregar al paciente un libro de 130 páginas de su genética. Wow. Que tiene que ver con la alimentación, con la suplementación, porque eso de estar tomando suplementos y vitaminas indiscriminadamente no es correcto. Entonces, alimentación, suplementación, ejercicio y perfil de adicciones. Entonces, esta persona que nos está escuchando y que está diciendo, sí, yo le doy 1 hora al spinning en el gimnasio y no veo resultados, probablemente es porque su genética no es para spinning. Puede ser que su genética sea para hacer pesas o para hacer alto impacto, en fin, eso lo sabemos a través del estudio genético, y después están todas las recomendaciones de estilo de vida. Qué interesante. También cuentan con uno, hablando pues ahorita en temas del mes de octubre, que se llama Mama Print. Mama Print. Y ese me llamó mucho la atención, Juana, porque es muy individualizado y te puede decir el riesgo y algo más específico, ¿no? Exacto. A ver, tenemos 2 estudios. Para personas sanas que no están diagnosticadas con cáncer, la prueba es OncoRisk. Entonces, con la prueba de OncoRisk yo puedo saber cuál es el riesgo que tengo de presentar una enfermedad oncológica en mama o en cualquier otro tipo de tumor conocido. Y cuando las pacientes ya fueron diagnosticadas con cáncer de mama y están en etapas tempranas, es decir, no hay metástasis o aparición del cáncer en otros órganos, entonces es importante hacer Mama Print después de la cirugía. Se toman las mismas muestras de la biopsia o de la cirugía, y con Mama Print podemos saber si la paciente se va a beneficiar de tratamiento con quimioterapia o no. Si la paciente tenía un cáncer de bajo riesgo, no necesita quimioterapia. Noticia y buena, porque después de la cirugía, pues entonces este tratamiento no va a ser necesario.
Ahora, si es alto riesgo, pues también creo que es una buena noticia saber que en ese caso sí la decisión correcta es usar quimioterapia. Así es, muchas mujeres, me llamó mucho la atención ese dato, que era un ¿sabías que? La gran mayoría de mujeres que presentan cáncer de mama no necesitan a lo mejor de esa quimio, no se Así pueden, y lo podemos saber con este tipo de pruebas, ¿no? Así Específicas que ahí en Hospital Cima cuentan con ellos. Y bueno, Fernando, usted como especialista y gran trayectoria, ¿nos puede más o menos orientar? Por ejemplo, si alguna persona quiere hacerse alguna prueba de estas, ¿necesitan primero acudir con su médico y hacerse las típicas pruebas de sangre o yo me las puedo hacer sin ningún problema? Mira, hay algunas pruebas que pueden ir directamente a realizárselas, como por ejemplo las de nutrigenética. ¿Por qué? Se acercan al contacto que van a ver aquí en nuestra pantalla y pueden acceder a hacerse la prueba y a tener acceso al programa. ¿Por qué? Porque esto es una intervención de estilo de vida. Y a estas intervenciones de estilo de vida es como decir, yo quiero encontrar mi mejor versión, toco la puerta de Cima, ahí con el contacto y directamente se hace la prueba, se hace la muestra de saliva y se lleva a cabo todo el proceso y el seguimiento por los 6 meses que dura el programa, porque es un programa. Ahora, sobre las pruebas genéticas de riesgo cardiovascular o de pruebas particularmente de cáncer, sí tienen que ser con la intervención de uno de los médicos especialistas del Hospital Cima. ¿Por qué? Porque sí son bajo prescripción, porque hay la sospecha diagnóstica y se tienen que cumplir ciertos requisitos para que esta prueba tenga la validez que buscamos que tenga. Recordemos, por ejemplo, en cáncer hereditario, Juana lo ha mencionado, que solamente el 15% tienen una condición hereditaria. El resto son multifactoriales. Y entonces la asesoría del médico, de nuestros especialistas en Hospital Cima, es bien importante ahí para dar el siguiente paso. Perfecto, pues información importante para que ustedes acudan a Hospital Cima y lo más importante es prevenir. Así que no hay que temerle a estas pruebas, a estos estudios para que usted tenga una mejor calidad de vida. Nos vamos a nuestra siguiente pausa y recuerda, estamos pendientes de cualquier duda que nos haga llegar. Vámonos a una pausa y ya continuamos. Hospital Cima, continuamos. Hospital Cima, regresamos. Temas tan importantes para considerar, para obtener calidad de vida. Ahorita platicábamos durante el corte acerca de cómo estamos normalizando el vivir con colesterol alto. Muchas veces desconocemos que tenemos a lo mejor diabetes, pero saben el temor que le genera sobre todo a la población el acudir con el médico, el cómo me voy a enterar. Mejor prefiero quedarme así, callármelo y seguir con mi vida normal, ¿no? Gozando a lo mejor, fumando, tomando, con fiesta, etcétera. Y eso después, ahora sí que llega a un gran riesgo y cuando se presenta ya es, bueno, un poquito más complicado, ¿no? Volver atrás. Mira, esto lo vemos todos los días en la consulta cuando le proponemos a alguien hacerse una revisión periódica. A ver, hacerse pruebas genéticas sí determina ciertos perfiles de riesgo, pero eso no quita que vayamos con el doctor a hacernos una revisión general. Una revisión que encima se pueden hacer perfectamente exámenes de sangre, alguna radiografía, un ultrasonido, con unos elementos básicos para decir, hoy estoy bien. Pero si eso adicionalmente lo combinas con una prueba de riesgo o de nutrigenética, etcétera, o sea, te va a dar argumentos y elementos para largo plazo. Ahora, uno de los grandes temores que hemos comentado en muchas ocasiones es la gente no quiere saber, tiene miedo a estar enferma. El problema no es tener el miedo, el problema es tener la enfermedad y no hacer nada al respecto. Así es. ¿Y cómo es que lo trabajan, Juana, por ahí? Mira, yo les digo que aquí en Hermosillo, que afortunadamente no hay tanto tráfico, no sé si me lo van a entender, pero en México, en Monterrey, en Guadalajara, que ya el tráfico es un dolor de cabeza todos los días, estrés. Aunque tú sepas cómo ir de tu casa al trabajo, ¿no? O de tu casa a la casa de tu mejor amiga, cuando te subes al coche pones Google Maps o pones Waze para que te diga cuál es la mejor ruta, cuánto te vas a tardar, cómo evitar donde hay un embotellamiento. Lo mismo pasa con la genética, es como ponerle Google Maps a tu vida. Si ya sabes que vas a tener el riesgo, no por no saberlo, no por no verlo, no va a dejar de pasar. En cambio, si ya lo sabes,
puedes adoptar el estilo de vida, las rutinas de vigilancia y control que necesitas para diagnosticarlo a tiempo e incluso en algunos casos cambiar el curso de la genética. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Pues hay que trabajar intensamente con las personas. Hay un caso bien interesante y bien famoso que es el de Angelina Jolie, no sé si lo recuerdas, que Angelina dice, oye, tengo cáncer en mi abuela, en mi mamá, ha pasado siempre, yo también quiero saber, y fue una de las primeras pacientes en el mundo en hacerse un estudio genético de riesgo oncológico, que le dijo ese estudio que tenía un riesgo superior al 80% de presentar cáncer de mama o cáncer de ovario, y entonces lo que ella hizo fue someterse a una cirugía, a una mastectomía y a la extracción de los ovarios, eliminando a su mínima expresión el riesgo de poder presentar este tipo de cáncer. Y no estamos hablando de un resfriado, estamos hablando de enfermedades que lamentablemente cobran vidas. Entonces, si cobra vida y si yo puedo saber cuál es mi riesgo, pues claro que puedo hacer un montón de cosas para mejorar el pronóstico de mi vida a lo largo del tiempo. Claro que es difícil, claro que es doloroso recibir uno de estos diagnósticos y entonces, bueno, hay una serie de mecanismos adicionales para contener, pero ¿sabes qué, Karen? La palabra más común cuando lamentablemente un paciente y su familia reciben un diagnóstico como estos es hubiera. Hubiera. ¿No? Si yo hubiera sabido, y desde muchos puntos de vista me habría cuidado más, habría comido distinto, habría tenido una mejor relación con él, ella, etcétera. Entonces, el hubiera, como decimos en México, no existe, pero lo que sí existen son herramientas diagnósticas para poder abordar las enfermedades a tiempo. Entonces, no es de personas inteligentes ni que se quieren a sí mismas decir, yo mejor no quiero saber, yo no me hago mis chequeos de rutina. Los estudios genéticos tienen algo muy interesante, los haces una sola vez en la vida, porque tu genética no cambia a lo largo del tiempo. Entonces, también es una oportunidad, es una apuesta, es un regalo a uno mismo de amor, de cariño, de autocuidado, decir, quiero saber qué me dicen mis genes para a partir de eso tener un estilo de vida que me cuide, que me protege y que me dé una buena y larga vida. Así es, y sobre todo podemos decirlo así en palabras un poquito más sencillas, que nuestros genes pueden mantenerse incluso apagados Así o es. nosotros mismos los encendemos con Así una es. mala alimentación y todo eso, pero es bien importante conocer cómo estoy yo bien por dentro para de esta manera tomar una decisión, ¿no? Porque a lo mejor si yo tomo una decisión incorrecta va a perjudicar algo que pueda ser alarmante en un futuro. Y otro punto bien importante, chicos, yo creo que es el tema de los jóvenes. Sabemos que aquí los jóvenes decimos, bueno, estoy saludable, no me voy a preocupar, pero comentábamos que es bien importante que desde pequeños llevemos un estilo de vida saludable y sobre todo nos hagamos este tipo de pruebas para poder prevenir en un futuro. Recordemos que como estamos a los 20, no vamos a estar a los 50, ¿de acuerdo? Y eso tiene mucho que ver, sí con los hábitos, pero mucho con la genética. Entonces, nosotros de hecho recomendamos que a los jóvenes entre los 18 y los 30 años, que es cuando todavía están construyendo su perfil de hábitos, ya sea de hábitos de alimentación, ya sea de hábitos de ejercicio, de lectura, de trabajo, etcétera, que sea el momento en que se hagan una prueba nutrigenética, porque así pueden trazar en el largo plazo su proyecto de vida desde el punto de vista del estilo de vida saludable, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego vemos a gente en los 30, 35 que empieza a pesar la edad, se van a acordar de mí, va a pesar la edad y uno dice, oye, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Y luego cuando uno quiere desarrollar hábitos, pues también se le intenta y le falla y le intenta y le falla. Entonces, para empezar a tener efectos benéficos, pues puedes tardar 2 o 3 años, ¿sí? Entonces, si haces un plan desde antes y dices, este es el estilo de vida sobre el que debo recorrer, pues ya tienes la información. Sí. Así es. Y ¿sabes qué, Karin? Es que creo que tenemos que rompernos algunos paradigmas porque cuando pensamos en cáncer, cuando pensamos en estas enfermedades complicadas, como que nos la imaginamos a personas mayores. Sí. Eso le da a las personas mayores. Pero ahí les traigo algunos datos para romper con esos esquemas. Por ejemplo, en México el cáncer de mama se diagnostica hasta 10 años más temprano que en el resto del mundo. Es decir, en el mundo normalmente los pacientes diagnosticados con cáncer de mama tienen 60 años o más. En México el promedio de edad es de 50 años.
pero ya el 17% de las pacientes y los pacientes diagnosticados con cáncer de mama son menores de 40 años. Entonces, confiarse en que yo empiezo a hacerme los chequeos cuando esté la edad de mis papás o así, no es una buena idea. Por ejemplo, en cáncer de colon, particularmente cáncer de colon, es una enfermedad que ya vemos en pacientes de 19 y 20 años. Entonces, acostumbrarse a vivir inflamado, acostumbrarse a tener gastritis, acostumbrarse a tener estreñimiento o incluso ver sangre en heces y no angustiarse y no pensar en la posibilidad de que eso puede ser el aviso de una enfermedad oncológica, es un error. Así es, creo que es bien importante lo que mencionas, ¿no? Vivimos normalizando las situaciones. Así es. Y hay que evolucionar conforme pasa a lo mejor el tema de la vida, porque la industria va creciendo y cada vez se ven más temas de edulcorantes, que si consumo esto, que si hago lo otro, que si el ayuno, que entonces creo que es importante nuestra carga genética para tomar una decisión. Fernando, ¿los genes van dañándose, por ejemplo, a una edad ya de 50 cambia o cómo es este tema? Porque muchos pacientes dicen, pero es que yo era delgada a los 30 años y a los 50 lo mismo que hago mis 30, me salió el colesterol alto. Pero ¿hay algún cambio en nosotros? Mira, la por dentro? genética nunca cambia. Okay. Los genes son los mismos desde que nacimos hasta que nos vamos a morir. Lo que cambia son las circunstancias alrededor de las personas. Por ejemplo, si yo tengo un ambiente que favorece el estilo de vida saludable, las posibilidades de que yo engorde, tenga o no tenga genética de obesidad, pues no va a suceder, o las posibilidades son menores. En cambio, si yo tengo un ambiente que favorece el sobrepeso, no haciendo ejercicio, una dieta alta en azúcares, una dieta alta en carbohidratos, grasas descontroladas, pues existe una gran posibilidad de desarrollar la enfermedad. Ahora, esta paciente que tú dices, es que yo no tenía colesterol antes. No sé si te lo mediste antes, pero resulta que a los 40 te mides el colesterol y lo traes arriba de 200, pues lo más probable es que haya condiciones genéticas de muchos genes, pero también condiciones de nutrición y de ejercicio que te están predisponiendo a ese entorno y que hay que reconocerlas con el especialista. ¿Para qué? Para poderlas modificar y regresar lo más que se pueda a los niveles correctos. La idea no es tomar medicinas, la idea es tener los niveles en los lugares correctos, claro, porque eso es lo que daña en el largo plazo. Así es, y sobre todo también el estrés oxidativo, cómo va dañando también a nuestras células, el tema del envejecimiento que cada vez se pone un poquito más de moda, por así decirlo, y lo consideramos más, ¿no? Que queremos vivir más, pero ¿a qué costo? Como dicen, mejor calidad de vida. De hecho, tenemos en la prueba de nutrigenética, hacemos el análisis del estrés oxidativo, ¡Órale! Que es cómo se producen toxinas dentro del cuerpo y cómo nuestro organismo tiene la capacidad propia para limpiarlas. Hay gente que produce muchas toxinas, hay gente que produce poquitas, hay gente que tiene un sistema detox natural y hay gente que no lo tiene. Y también, por otro lado, vemos el tema de envejecimiento, de la predisposición al envejecimiento de las células, que es un tema bien interesante en medicina genómica y que tiene que ver con una cosa que se llaman telómeros, que luego nos echaremos otra plática. Ay, no tanto que platicar. Y esto existe y lo podemos medir y con eso decirle a la gente, sabes que tú tienes una predisposición al envejecimiento acelerado, entonces evita el cigarro, evita el alcohol en exceso, evita ciertas cosas que pueden hacer que eso se acelere más. Ay, qué interesante, oigan. Yo ya quiero irme a hacer esas pruebas. La verdad es que pues es información valiosa, ¿no? Y a partir de ahí tú puedes tomar una decisión porque muchas veces vamos caminando sobre la vida sin saber hacia dónde ir. Hoy en día el ejercicio sabemos que es importante. Creo que también es importante hablar del impacto que tiene el ejercicio y sobre todo la vida sedentaria que hemos estado viviendo, ¿no? Oficina, mantenernos a lo mejor en algún otro trabajo sentados, ya sea el famoso home office, todo este tema, ¿cómo podemos trabajarlo? Así es, bueno, primero tener claro que moverse es una buena idea, ¿no? Que hay que moverse y que cualquier actividad física es positiva en sí misma, ¿no? Yo misma tuve que ver cómo muchos de los colaboradores en la organización con home office incrementaron hasta 10 kilos de peso porque ya no salían en la mañana, no salían a la estación del autobús a esperar, a caminar, en fin, tendríamos todos que hacer al menos 7,000 pasos al día para no considerarnos personas sedentarias, en fin. Y
Y esta actividad ya en sí misma, como decía, es benéfica. Ahora, cuando estamos haciendo actividad física, porque además me quiero ver más delgado, porque quiero desarrollar masa muscular, porque quiero perder peso o incluso porque quiero ganar peso, quiero mejorar el soporte muscular de mi cuerpo. Bueno, entonces ahí es súper interesante ver cómo la genética también me puede decir cuál es el tipo de actividad física específica. Entonces, en lugar de estar una hora y media en el gimnasio tratando de lograr lo que no, chance y entendiendo exactamente qué te dicen tus genes, puedes hacer una actividad física de 20, 30 minutos al día y obtener resultados que no estabas obteniendo antes. La clave aquí es todas las personas somos diferentes y la diferencia está justamente en nuestros genes. Entonces, si la diferencia está en nuestros genes, Karen, por supuesto que al recibir esta información y adaptar nuestras actividades a esto que nos está diciendo, generar una respuesta mucho más rápida y favorable. Excelente. Y esa prueba es la que es nutrigenética. Es la misma, es Nutrigenetic. Donde en todo involucra. Así es Nutrigenetic, que lo único que tienen que hacer es hablar al hospital CIMA, que los datos ya se los estamos compartiendo en pantalla. Hablan al hospital CIMA, dicen yo me quiero hacer la prueba de nutrigenética, los va a atender Tania, que es un encanto. La muestra se toma, es una muestra de saliva que se toma en un tubito especializado para cuidar la información del RNA del paciente. Esta prueba se envía a Europa, tarda un lapso aproximado de 3 semanas y luego el paciente va a recibir este libro de 130 páginas que es para el resto de tu vida y ahorita te cuento una anécdota personal con el resultado y luego toda la asesoría de los médicos y de los especialistas para acompañar a esa persona a ir adoptando el estilo de vida que le dice la prueba nutrigenética en nutrición, en ejercicio, en suplementación y en adicciones. Órale, pues ahí están las recomendaciones. Si usted no sabe qué está pasando, porque muchas veces nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Qué está pasando si yo me alimento bien, pero no veo ese cambio? Váyase con nuestros amigos de Hospital CIMA a realizar estas pruebas para que vea cómo está por dentro. Recuerden, la genética es bien importante considerarla para poder crear ese cambio. Nos vamos a una pausa, ya estamos en la etapa final de Tu Consultorio Está Aquí. No te despegues. Hospital CIMA, continuamos. Hospital CIMA, regresamos. Wow. No, la verdad es que yo ya me voy a hacer esta prueba porque está increíble, pero algo bien importante antes ya de finalizar y que no quisiera que se nos pasara es cómo es que muchas veces nos comparamos y queremos el cuerpo de otro, mientras que mi propio cuerpo no es posible lograrlo, ¿no? A lo mejor un musculoso o alguien quien se quiera ver de cierta manera y yo soy ectomorfo, mesomorfo y los distintos tipos de cuerpo. Mira, un tema bien importante sobre el que estamos platicando la gente que nos dedicamos a este tema de ahora de bienestar y estilo de vida es que el peso realmente no es lo más relevante, sino la composición corporal. Está bien estudiado que tener una masa muscular saludable predispone a un estado mejor de salud. Disminuye el riesgo de cáncer, disminuye el riesgo de artritis, de enfermedad cardiovascular. Entonces, la propuesta hoy es tener mejor masa muscular. ¿Queremos estar gigantes y supercuadrados? No, no es así, porque no todos tenemos la genética para hacerlo. Lo que sí tenemos es la genética para, con un buen programa, desarrollar una masa muscular saludable con la grasa suficiente en el cuerpo para tener buena función hormonal. La grasa es importante, el exceso de grasa es el problema. Así es. Entonces es importantísimo que nuestras amigas y amigos entiendan que su problema no es el peso, el problema es cómo tenemos una composición corporal equilibrada y sana con una buena masa muscular. Y la nutrigenética nos puede ayudar mucho a encontrar ese camino. Y sobre todo siendo reales, ¿no? Partiendo de desde dónde estoy parado yo y hacia dónde quiero llegar y no compararme con otra persona que tenga otro cuerpo distinto, pero otra carga genética. Que luego sin eso duda. los incentiva a tomar suplementos y a tomar cosas que luego Incluso también medicamentos, pueden tener efectos deleterios. Ay, no, la verdad es que invitarlos a que se realicen este tipo de pruebas ahí en Hospital CIMA. Y bueno, chicos, recomendaciones finales, Juana. Karen, yo creo que acaban ustedes dos de tocar un tema bien interesante y es, no me tengo que parecer a nadie. O sea, no me tengo que parecer a nadie,
Yo soy único, única, y justo la genética dice eso, que cada uno de nosotros es diferente, y aprender cómo a partir de la genética puedo tener una mejor condición física. Sí es posible tener una mejor masa muscular, sí es posible marcarse, no importa cuál sea tu genética. Lo importante es saber cuál es el tipo de ejercicio específico que tenemos que hacer para que el cuerpo funcione mejor. 3, creo que aprovechando este espacio, por favor, cuidémonos, hagamos los chequeos necesarios. La idea inteligente de salud es prevenir, prevenir, prevenir. Y cuando vamos a tener una enfermedad, cuando nos diagnosticaron, pues entre más temprano tengamos esta enfermedad, Karen, evidentemente el pronóstico de curación, de calidad de vida va a ser mucho más alto. Entonces creo que hoy el mensaje más bonito para dejar es que es fantástico saber que hoy en el Hospital Cima Hermosillo está al alcance de todos los sonorenses estas pruebas genéticas que solamente tienen que acercarse, que algún especialista del hospital, que son todos extraordinarios, los oriente en cuál es el tipo de análisis que se pueden hacer, que Nutrigenetic en particular está indicado para todas las personas que quieran conocer cómo alimentarse, suplementarse, hacer ejercicio y tener una mejor condición de vida. Excelente, Juana. Grandes noticias para aquellas personas que nos ven. Recomendaciones finales, doctor. Híjole, Fernando. el estilo de vida es hábitos. No es medicinas, no es vitaminas, no es comprar, porque luego llegan y me dicen, ¿sabes qué? Es que yo estoy tomando puras hierbitas. Pues las hierbitas también pasan por el hígado. O sea, hay que hacer un estilo de vida saludable, con una nutrición balanceada, mucho basado en plantas, pero sobre todo mucha actividad física. Yo estoy a favor de que 50% es la alimentación y 50% es la actividad física. Si no construimos músculo, no vamos a quemar la grasa. Entonces, estilo de vida antes que medicinas, suplementos, chochos y demás cosas. Totalmente, Fernando. ¿Qué te podré decir ya como nutrióloga? Antes se conocía que era un 80-20. No, ahorita incluso 100 y 100, ¿no? 50 y 50 van a la par. El ejercicio es igual de importante y hoy en día no es opción. Nos acaba de llegar por acá una pregunta y también felicitación por parte del público. Muchísimas gracias por ponerse en contacto por acá con nosotros. Nos comentan, buenas tardes, más que nada una felicitación por el programa, excelente información y equipo de prevención, lo que deberían hacer todos los hospitales públicos y privados de México. Muchísimas gracias, gracias por sus felicitaciones y claro, recuerdo siempre de la mano de los mejores especialistas con nuestros amigos de Hospital Cima. Y bueno, nos preguntan ya para finalizar, ¿son caros los estudios? Mira, depende. La realidad es que en estudios genéticos, oncológicos, sí todavía no están al alcance de la población. Buena noticia, la mayoría de las pólizas de gastos médicos mayores cubren los estudios en pacientes que han sido diagnosticados con cáncer y esas pruebas también están en el Hospital Cima. En el caso de Nutrigenetic, es una prueba que sí está al alcance de las personas, que cuesta menos que un check-up anual hospitalario y que te lo haces una sola vez en la vida. Entonces, la verdad es que son bastante accesibles, se van a sorprender. Hablen a Cima y ya van a ver que sí se puede. Así es, ahorita que me comentaron el precio, la verdad es que pues sí está alcanzable para muchos y sobre todo que es completo el paquete. Nos mencionaba que es el programa. Sí, Nutrigenetic no es nada más una prueba, porque hoy se pueden encontrar por ahí alguna prueba que les llega a la casa y le entregan y se acabó la historia. Nosotros encima lo que ofrecemos es un programa de 6 meses donde se hace la prueba, se les entrega una báscula de bioimpedancia porque esa información es sumamente relevante, se les va a entregar su libro al final, cuando ya lo tengamos, es un libro de 130 páginas que ustedes poder consultar de su genética, pero además tienen el seguimiento de nuestro equipo de especialistas de nutrición y de health coaching por 6 meses. Es un programa de 6 meses más todos estos contenidos que les acabamos de dar. Órale, pues la verdad que muy completo y de una manera muy íntegra. Muchísimas gracias, Juana. Muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Karen, y gracias al auditorio. Y nada, ojalá que los hayamos dejado con la inquietud de cuidarse, de prevenir
y de conocer su genética. El gusto y el honor es nuestro. Muchísimas gracias, chicos. Y bueno, nosotros es momento ya de despedirnos, pero no sin antes agradecer a Coco Boutique por la vestimenta del día de hoy. Ellos cuentan con sucursal en Colosio, Navarrete y Morelos para que vaya y los visite. Muchísimas gracias, Coco Boutique. Y también recordarles seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Tu Consultorio TV. Le agradezco enormemente acompañarnos el día de hoy y recuerde, la mejor medicina es la prevención. Muchísimas gracias. Hospital Cima presentó